Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, y sean bienvenidos a esta celebración de nuestra fe, en la que la palabra de Dios es nuestra guía, en la que nuestra identidad como cristianos católicos es el fundamento de lo que creemos, de lo que esperamos de parte de Dios nuestro Señor, de lo que como una sola iglesia, un solo pueblo de Dios, tenemos en nuestros labios y en nuestro corazón a la hora de alabar y ensalzar su nombre, a la hora de profesar una sola fe, una fe común, a la hora también de interceder como iglesia católica, como esposa de Cristo, como cuerpo de Cristo, por la salvación del mundo entero. Que este momentito que vamos a estar en torno a la palabra de Dios sea para nosotros un oasis en medio del desierto, que sea un refrescarnos, que sea un fortalecernos en la presencia de Dios a través de su santa palabra, a través de esta única y verdadera fe cristiana que el Señor ha dejado confiada en su iglesia, en la Santa Iglesia Católica. Vamos, sin más preámbulos, a dar inicio entonces, como hermanos y como hermanas, a esta reflexión en torno a la palabra de Dios, y para eso invocamos a nuestro Dios amoroso, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos agradecerte por tu gran amor. Queremos darte gracias, Señor, porque de una y mil formas nos manifiestas tu presencia, tu gracia. Nos regalas con mucha generosidad tus bendiciones, tantas expresiones, Señor, de tu bondad en medio de nosotros. Queremos entregarte, Señor, lo que somos y tenemos. Queremos consagrarte nuestro presente y nuestro futuro. Queremos que tú seas y sigas siendo, Señor, el centro de nuestras vidas, que en torno a tu persona, a tu presencia, a tus enseñanzas, que en torno a tu gran amor, nosotros podamos seguir construyendo nuestra vida. Que esta vida no la hagamos nosotros, Señor, que esta vida la hagas tú con nosotros, que camines a nuestro lado, que vayas de parte de nosotros, que no nos abandones, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que somos pecadores, que nos mantengas el aliento de tu gracia, que nos guíe la luz de tu Santo Espíritu. A ti, Señor misericordioso, que eres amor, el amor pleno, que nos amas por encima de todas las cosas, te entregamos este día y te pedimos que nos permitas vivirlo a tu lado. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 13 del tiempo ordinario, la palabra de Dios que la iglesia nos propone hoy como tema de reflexión es el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría,
a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 13 del tiempo ordinario, el Señor está permitiéndonos descubrir su presencia y a través de ella todas aquellas bendiciones que podemos nosotros obtener en nuestra vida cotidiana, a través de acciones sencillas y concretas que conectamos a través de nuestra fe precisamente con Él, de tal manera que nuestra vida se convierta en un reflejo del amor de Dios. Ya en otras ocasiones habíamos mencionado cómo durante este tiempo ordinario, una de las reflexiones más comunes que podemos hacer, razón por la cual este tiempo litúrgico lleva este nombre, tiempo ordinario, es el hecho de que nosotros no necesitamos hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios, sino que en las cosas ordinarias, sencillas, cotidianas, comunes de cada día, cuando nosotros las hacemos con amor y cuando estamos buscando la gloria de Dios y nuestro propio bienestar espiritual y el de las personas que están cerca de nosotros, esas acciones se convierten en verdaderas ofrendas gratas a Dios. En aquellas tareas de cada día que tú realizas en el interior de tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en tus tareas, en tus compromisos, en tus responsabilidades cotidianas. Cuando lo haces con amor, cuando intentas ser mejor cada día, cuando te abres con sinceridad y con generosidad a la gracia de Dios, para que en cada una de esas cosas que tú haces, Dios manifieste su amor a ti y a los otros. Allí se está manifestando en la ordinariez de la vida humana la extraordinaria presencia de Dios. Y hoy, cuando la iglesia nos presenta este evangelio de San Mateo, con unas instrucciones muy concretas, muy prácticas, muy sencillas de parte del Señor para nosotros, podemos nosotros encontrar cómo en el realizar estas prácticas, estas tareas, estas actividades, a la manera como Jesús nos lo está diciendo, nosotros podemos irnos poco a poco llenando de esa gracia de Dios que nos va santificando, que nos va haciendo hombres y mujeres nuevos. Para empezar, nos está diciendo Jesús cómo ese mensaje que nos viene Él a traer, esa opción de vida que quiere el Señor que nosotros elijamos cuando nos identificamos como cristianos, esa opción de vida es exigente. Y cómo Dios quiere que nosotros, una vez que optamos por Cristo, debemos permanecer constantes, perseverantes, ser fieles a esa opción de vida que nosotros hemos elegido, que es Cristo. El nombre de cristiano significa, entre varios otros significados, los ungidos de Dios o también otros Cristos. Y cuando nosotros nos identificamos como tal, cuando llevamos con honor el título, el nombre, la dignidad de cristianos, estamos llamados a que nuestra vida sea precisamente un reflejo de lo que Cristo es, porque es su nombre el que nosotros llevamos. Aprendimos desde niños, cuando nos enseñaban en la doctrina los mandamientos de la ley de Dios, que a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso significa que no hay ninguna realidad humana, no hay ninguna parte de nuestra vida, no hay ningún proyecto, no hay ninguna situación que nosotros vivamos que haga parte de nuestra vida, que esté por encima de Dios. Ese mismo Dios que en el Antiguo Testamento nos ofreció con los mandamientos un pacto, una alianza que nosotros debíamos cumplir con fidelidad, y que ese Dios amor es también exigente al pedir de nosotros el cumplimiento de ese pacto. Así también en el Nuevo Testamento, Dios mismo
pero no ya el Padre, sino el Hijo, vuelve a mostrarnos esa rigidez y esa seriedad de la alianza que Él ha hecho con nosotros en nuestra vida cristiana. El Padre, en el Antiguo Testamento, en pasajes como en Éxodo capítulo 20, donde presenta para nosotros los 10 mandamientos, comenzaba toda esa serie de normas y de preceptos hablando del amor que le debemos en primer lugar a Él. Dios es exigente. Con Dios no se juega. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? ¿Amas a Dios o no lo amas? ¿Lo sigues o no lo sigues? ¿Lo obedeces o no lo haces? Y así también como se presenta de estricto ese mensaje para nosotros desde el Antiguo Testamento, que inicialmente se presentó para el pueblo de Israel, el primer pueblo que Dios había escogido. En el Nuevo Testamento, esa misma realidad humana que es confrontada por la palabra de Dios con la misma rigidez y con la misma exigencia que se tuviera para los primeros seguidores de Dios en el primer pueblo que Él había escogido, se mantiene para nosotros en este nuevo pueblo de Dios que es la iglesia del que tú y yo hacemos parte. Y es por eso que Cristo está diciéndonos de una manera muy estricta, de una manera muy directa, de una manera muy clara, que no deja lugar a dudas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas implica amarlo por encima de la familia, tal y como Jesús lo dice hoy. Implica amar a Dios por encima del trabajo, por encima de nuestras obligaciones, de nuestros compromisos, de nuestros gustos, de nuestras tendencias, de nuestros caprichos. Por encima de nuestra vida misma, tenemos que amar a Jesús. Por eso dice el mismo Cristo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. Es decir, por encima del valor mismo de nuestra vida, está el valor infinito de nuestra opción por Dios. Y esa opción por Cristo es la que le da sentido y fundamento a toda nuestra existencia, a nuestro ser como cristianos. Por eso es que Dios es así de estricto con nosotros. No podemos nosotros estar a medias tintas cuando se trata de nuestro seguimiento del Señor. Tristemente, hay muchas personas que se identifican como cristianos católicos, pero suelen acompañar su identificación como tal de expresiones como esta. Yo no necesito ir a la iglesia para cumplir mi fe o para vivir mi fe. O yo puedo adorar a Dios desde donde yo esté. O yo soy católico, pero yo vivo mi fe a mi manera. Expresiones como estas nos permiten descubrir la poca seriedad con la que muchos toman la vida de fe, la falta de compromiso que tienen muchos en relación con Dios. Y es por eso que el mismo Jesús, que predecía ya que cosas como estas fueran a suceder y que cristianos, entre comillas, modernos, que en realidad dejan de ser cristianos cuando se dejan contaminar por todas las cosas del mundo, suelen decir cuando acompañan su identidad como cristianos con barbaridades tan grandes como estas. El mismo Jesús, que ya predecía entonces que algo como esto iba a pasar, nos decía entonces en pasajes como Mateo 7, del 21 en adelante: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no basta con identificarnos como cristianos, no basta con decir que somos católicos, no basta con conformarnos con el bautismo que ya recibimos un día, porque la salvación automática no existe. Eso es una de las herejías más grandes y más perniciosas que ha minado y que ha contaminado el corazón y la mente de muchas personas en las sectas protestantes, que piensan que por el hecho ya de
afirmar que creen en Cristo, con decir que tienen fe, ya están salvados automáticamente. Pero la salvación no es así de fácil, no es así de sencilla. La salvación automática no existe. Por eso Jesús, con la misma exigencia de el Padre en el Antiguo Testamento, así también Cristo, que es también Dios, Dios con nosotros, Cristo, que es también Yahvé, nos está diciendo ya en el Nuevo Testamento con mucha exigencia esto mismo. El que ama otras cosas, otras personas, otras situaciones, otras vivencias de su vida por encima de Dios, no es digno de Dios. El que no toma la cruz y sigue a Cristo con perseverancia todos los días, tampoco es digno de Él. El que desea más fácil y más bien salvar su vida, es decir, estar cómodo, vivir la vida según su propio criterio, a su propia conveniencia y no morir cada día a su propio egoísmo, a su orgullo, a su pereza, a su mediocridad, no puede ser tampoco digno del Señor y por tanto no va a obtener la salvación. Y ese mensaje de Cristo está acompañado de una serie de promesas muy hermosas para aquellos que sí están dispuestos a seguir a la manera, no como su propia conveniencia y comodidad lo establece, sino a la manera como Cristo mismo lo ha mandado para nosotros, seguir esa fe. Vienen esas promesas tan hermosas de parte de Jesús para todos nosotros. A nosotros, quienes seguimos a Cristo y quienes queremos esforzarnos por cumplir su voluntad, quienes nos reciben a nosotros, están recibiendo a Cristo mismo. Aquí Cristo se hace uno con nosotros. Ya lo decía él mismo en Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y lo dice también ahorita, ya en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, de la misma manera. Cristo y nosotros somos una sola cosa. Cristo se ha hecho uno con nosotros. ¿Cómo es eso posible? Pues somos iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Por tanto, rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. Acoger a la iglesia es acoger a Cristo. Acogernos a nosotros como discípulos de Cristo es acoger a Cristo mismo. Así lo dice el Señor hoy. Recibir a quienes en el pueblo de Dios tienen un rol de profetas, de enviados del Señor, es acoger a aquel mismo que los ha enviado, Cristo el Señor. Brindar nuestra caridad y nuestra generosidad, ejercer nuestra caridad y nuestra generosidad con los más necesitados, es también recibir muchas bendiciones de Dios que no se deja ganar en generosidad y que se identifica también este Señor, este Dios, este Maestro de nosotros, este líder de nosotros, este esposo nuestro, porque somos esposa de Cristo como la iglesia. Ese Cristo se identifica también con los pobres, con los necesitados, con aquellos a quienes nosotros podemos asistir. Y hay una promesa muy hermosa del Señor para nosotros, y es que si nosotros mismos ejercemos el amor y la misericordia, la generosidad y la compasión con aquellos que están necesitados, vamos también a obtener nuestra recompensa. Dice Jesús, hasta un vaso de agua fría, es decir, hasta la más pequeña de las buenas acciones que hagamos nosotros por los demás, reconociendo en esa persona un reflejo del amor de Dios, reconociendo a Cristo sufriente en esa persona necesitada, no vamos a quedarnos sin recompensa. Que esta enseñanza del Evangelio el día de hoy nos permita seguir comprometiéndonos con nuestra fe. No se trata de una fe que se base solamente en palabras bonitas y en actitudes externas y fingidas que no llevan a ningún compromiso concreto, sino que se trata de ir madurando en la fe a través de buenas acciones que son finalmente las que nos van a permitir a nosotros obtener la recompensa en el reino de los cielos, tal y como lo ofrece Jesús también con una enseñanza igualmente clara en Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Vengan, benditos de mi Padre, a poseer el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
estuve desnudo y me vistieron, etcétera, etcétera. Esa es la fe que convence a Cristo. Esa es la fe que nos hace uno con Él. Esa es la fe que nos hace ser verdaderos discípulos suyos, que nos permite ser, como decíamos ahorita, otros Cristos. Identificarnos con ese Señor, con ese Dios, con ese Maestro nuestro, con ese Esposo nuestro, en quien nosotros tenemos puesta nuestra fe, y que al ser uno con nosotros, si vivimos con generosidad y con perseverancia el mensaje que nos ha dejado, nos vamos a unir con Él por toda la eternidad. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Aprovechando esta reflexión tan bonita que el Evangelio nos permite el día de hoy, y que también la canción era ya como un eco de esa misma enseñanza de Cristo, que la meditábamos hace un momentito en el Evangelio, cuando Cristo se hace uno con nosotros y cuando nos muestra esa unidad tan íntima, tan estrecha, tan cercana que hay entre Él y nosotros, y que la canción ponía en los términos de las enseñanzas mismas de Cristo que están en Juan capítulo 15. Ya no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido a ustedes. No los llamo a ustedes siervos, los llamo amigos. Recuerden mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, etcétera. Toda esa enseñanza tan hermosa y que es fundamental para nuestra identidad cristiana católica como Iglesia de Cristo, y que la encontramos en Juan capítulo 15. Vamos a empezar en este día, en esta catequesis del día de hoy, el tema de la sucesión apostólica. Hay muchos ataques de nuestros hermanitos no católicos, de nuestros hermanitos protestantes, en contra de la Iglesia en muchos aspectos, ¿cierto? Pero uno de ellos que tiene que ver con el origen mismo de nuestra Iglesia, de nuestra fe, y que lo usan ellos para justificar la aparición de todos sus grupitos y de todos sus changarritos, como si fueran verdaderamente la Iglesia de Cristo, es en lo que se refiere a la sucesión apostólica. Para los hermanitos protestantes, no es cierto que la Iglesia tiene la sucesión apostólica. No es cierto que exista la sucesión apostólica. No es verdad que la Biblia habla de una sucesión apostólica.
Para poder entender este tema, necesitamos entrar a definir con claridad a qué se refiere esa expresión sucesión apostólica. Para empezar, necesitamos decir que no es una palabra o una expresión mejor que se encuentre tal cual en la Biblia. No van a encontrar ustedes esa expresión sucesión apostólica. San Pedro le dio a San Matías la sucesión apostólica por medio de la imposición de las manos. O los apóstoles ejercieron la sucesión apostólica sobre sobre Pablo y Silas para comunicarles entonces el Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica. No, como tal no se encuentra la expresión sucesión apostólica en la Biblia, pero la enseñanza, el fundamento cristiano de nuestra fe en torno al tema de la sucesión apostólica sí existe, sí es una enseñanza bíblica que está presente inclusive en las Biblias de los hermanitos protestantes, pero a ellos no les conviene reconocer que es así. Esta parte de que no se encuentra la expresión sucesión apostólica en la Biblia es similar a la que en otros momentos hemos comentado cuando nos referimos a temas concretos de nuestra fe cristiana, que compartimos de alguna manera con los hermanitos protestantes, por más que ciertas palabras o expresiones no se encuentren en la Biblia. Ya hemos mencionado antes, por ejemplo, como la expresión Trinidad no se encuentra en la Biblia, Santísima Trinidad. Purgatorio, no se encuentran esas palabras en la Biblia, tal cual, así como nosotros las solemos utilizar. La semana antepasada que estábamos tratando el tema del Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi, y que hablábamos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mencionábamos también una palabra como estas que es teológica, profundamente teológica y profundamente importante para nosotros. Es la expresión o el concepto de transubstanciación, que no existe esa palabra en la Biblia como tal. La palabra no, el concepto no existe, pero la enseñanza sí aparece en los labios del mismo Jesús. Pero así como todas estas expresiones nuestras como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, no aparecen en la Biblia, y es por esa razón que los hermanitos protestantes se niegan a aceptar esas enseñanzas, porque piensan que al no existir la palabra en la Biblia, las enseñanzas tampoco existen. Así también hay otros puntos de nuestra fe cristiana que sienten ellos que están más en comunión con nosotros a la hora de aceptarlos, y que son verdades de fe que están identificadas por ciertos nombres que no aparecen en la Biblia tampoco, y que sin embargo ellos las aceptan muy bien. El tema de que Cristo, Dios con nosotros, se encarnó en el seno de una mujer. En la teología cristiana católica y aún fuera de la Iglesia católica, a esa realidad se le conoce como encarnación, y la palabra encarnación no está en la Biblia. Pero la mayoría de protestantes que se identifican como cristianos y que al menos reconocen a Cristo como Dios, afirman que la encarnación es real, fue posible, fue un hecho histórico, el hecho mismo de la encarnación, por más que no aparezca la palabra encarnación en la Biblia. Y así también, cuando ellos mismos hablan de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, por más que no saben el origen o no les conviene saber y reconocer el origen de las Sagradas Escrituras, cuando se refieren a las Sagradas Escrituras, las llaman la Biblia o la Santa Biblia. Y esa expresión no está tampoco en las Sagradas Escrituras, no está tampoco en la Biblia. Entonces, así como estas expresiones más comunes que son aceptadas tanto por nosotros como cristianos católicos, como por ellos que no son católicos, así también hay otras tantas verdades de nuestra fe que son identificadas con conceptos o con términos o con expresiones que se han acuñado posteriormente, y que por más que no están en la Biblia como palabra o como concepto o como expresión
o como término, como ustedes lo quieran llamar, sí están presentes como verdades de nuestra fe, verdades reveladas por el mismo Dios, confiadas estas verdades a la iglesia, que es la que hizo la Biblia. Como lo sabemos todos nosotros, pues muy bien, hasta los hermanitos protestantes, muchos de ellos, por más que no quieran aceptar esa realidad, porque no les conviene, ¿cierto? Hecha esta aclaración, vamos entonces ahora sí a adentrarnos al tema de la catequesis de hoy, que es el tema de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es el poder de Dios que proviene de Dios mismo, ¿cierto? Y que se confió a hombres y que por la misión misma que Dios había pensado para esos hombres en su iglesia, ese poder no quedaba limitado a las personas que originalmente lo recibieron, que inicialmente lo recibieron, sino que se fue pasando de unos a otros ese poder, por gracia del mismo Dios, por voluntad del mismo Dios, a hombres escogidos por el mismo Dios, llamados por el mismo Dios, elegidos para cumplir la misión que inicialmente estas personas cumplieron cuando recibieron de Dios ese poder, y que para poder ellos mismos seguir cumpliendo esa tarea, esa misión, recibieron de parte de la misma iglesia, que es una con Cristo, como ya lo veíamos, ese poder del mismo Dios. A eso se le conoce como la sucesión apostólica, porque la gracia del Espíritu Santo, el poder de Dios, a través de sus apóstoles, a través de su iglesia, se va sucediendo, es decir, se va pasando, se va entregando de unos a otros en la iglesia. Los apóstoles que recibieron ese poder lo van pasando, se va pasando ese poder, se sucede ese poder de un apóstol a otro a través de la gracia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Eso es la sucesión apostólica. Cuando Cristo vino a la tierra y cuando en lugar de escribir Biblia y de entregar Biblias a cada uno y de decirles, vayan, lean esas Biblias y después vayan y prediquen lo que les dé la gana, cuando en lugar de hacer eso, Cristo lo que hizo fue fundar su iglesia, edificar su única y verdadera iglesia, y cuando para eso entonces de entre sus discípulos eligió a 12 y les confirió el nombre de apóstoles y les dio su autoridad, su poder divino, y les confió su ministerio para que como iglesia, no como secticas por ahí que se conformaban para cobrar diezmos, alianzas y pactos y todo lo demás, predicando cada uno lo que le daba la gana, sino cuando como su iglesia los mandó a predicar su propio mensaje para que siguieran siendo ellos su propia presencia en el mundo a través de todos los tiempos, en medio de todos los lugares, en todas las culturas, en todas las lenguas, en todos los momentos de la historia humana, desde ese momento mismo en el que Cristo fundó su iglesia, para poder ellos entonces cumplir eso que Dios les estaba encomendando. El Señor mismo les dio un poder, y ese poder, como decíamos ahorita, no está limitado a esas primeras 12 personas que hacían parte del grupo de los apóstoles. Si Cristo quería que su iglesia estuviera presente hasta el final de los tiempos, si Cristo quería estar presente en una sola iglesia hasta el final de los tiempos, era imposible que esa iglesia permaneciera como tal si solamente se hubiera limitado el poder de Dios a esos primeros 12 hombres a quienes Cristo les confió ese poder, esa misión, ese ministerio. Se hacía necesario entonces que Dios mismo estableciera un medio para que su poder, para que la gracia del Espíritu Santo, para que esa misión se fuera transmitiendo de unos a otros en su iglesia, para perpetuar así, es decir, para extender en el tiempo y hasta el final de los tiempos, esa presencia de Cristo en su iglesia a través de aquellos de quienes, como escuchábamos en la canción, Cristo mismo eligió y que no los llama ya siervos, sino amigos. Ese medio
a través del cual el poder de Dios, la gracia de Dios, la misión que Dios le confió a los apóstoles, al grupo de los 12 en primer lugar, y que necesita extenderse en el tiempo y en la historia y en el mundo entero, tal y como Dios lo ha establecido. Ese medio es la sucesión apostólica. Dios mismo hace posible entonces que haya sucesores de los apóstoles que reciban ese poder que los apóstoles recibieron inicialmente y que perpetúen en la historia y en el tiempo y que abran a la humanidad entera, porque la iglesia es católica, es decir, universal, que abran a la iglesia entera, a la iglesia universal, ese poder de Dios. Eso es justamente la sucesión apostólica. Estos apóstoles que recibieron la autoridad de Cristo mismo tenían que morir un día. Y de hecho así pasó, ¿cierto? Porque todos nosotros somos seres mortales. Al menos para este mundo, pues todos nosotros tenemos que morir un día. Era necesario entonces que una vez que morían estos apóstoles o antes de que murieran estos apóstoles, su poder divino que habían recibido directamente de Dios, que no era de ellos, sino que había sido confiado a ellos por Dios mismo, fuera pasando entonces a sus sucesores para que a lo largo de la historia esa iglesia de Cristo se perpetuara en el tiempo. Miren cómo San Mateo pone en los labios de Jesús este mandato apostólico de Cristo para sus apóstoles, no para cualquiera que se autoproclama apóstol, sino para sus verdaderos apóstoles, que este mandato está presente en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que aparece Jesús allí entonces y se identifica como Dios mismo cuando dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, es decir, yo soy todopoderoso, yo soy Dios, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y yo que soy Dios, yo que soy todopoderoso, les doy a ustedes este poder, se los entrego a ustedes, se los confío a ustedes, ¿sí? Miren cómo lo dice allí entonces Mateo 28, versículos del 18 al 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hasta aquí lo que queda claro es que Cristo, que es Dios mismo, que es Dios todopoderoso, tiene el poder, la autoridad para enviar a los que Él quiere, enviar a sus discípulos, enviar a sus apóstoles, enviar, valga la redundancia, a sus enviados, a sus ministros, con su poder, para que en la iglesia universal, para que en el mundo entero hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles la totalidad de lo que Cristo mismo nos había enseñado. Y después dice el versículo 20 de ese capítulo 28 de San Mateo, en el que estamos meditando, ojo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cristo va a estar con su iglesia, con sus apóstoles, hasta el fin del mundo. Y se puede, Dios lo puede hacer porque pues es eterno, ¿no? Dios no tiene principio y no tiene final. Dios es inmortal, Dios es eterno, y pues es fácil para Dios cumplir eso que nos está diciendo. Pero sería posible entonces para Pedro, para Juan, para Santiago, para Andrés, para Tomás, para todos los otros apóstoles, mantenerse hasta el final de los tiempos aquí en la tierra, en el mundo, cumpliendo esa misión que Dios les encomendó. No, porque ellos no son eternos. Ellos como tú y como yo, eran hombres mortales. Iban a morir un día. Y de hecho, su misma vida como cristianos estaba ya marcada por el testimonio que iban a dar, el último testimonio que iban a dar para Cristo, que era al derramar su sangre por Cristo, por el Evangelio, por su fe. Y todos, a excepción de San Juan, el evangelista, el que también es el apóstol de Cristo, por supuesto, todos murieron martirizados. Bueno, a excepción también de Judas Iscariote,
que se protestantizó, que se rebeló, que apostató contra la iglesia de Cristo y que fue y se suicidó, ¿cierto? A excepción pues de ellos dos, de Judas, que ya no era apóstol para cuando murió, de Juan, apóstol y evangelista de Cristo, que no murió martirizado. Los otros apóstoles sí dieron su último testimonio de fe por Cristo al entregar su vida, al derramar su sangre por Cristo, por el evangelio. ¿Cómo era posible entonces que se cumpliera esa promesa de Cristo de estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo? Por la sucesión apostólica. Miren también el pasaje de Mateo 16, 18 y 19. Pero básicamente vamos a centrarnos en el versículo 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo a esto. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno nunca van a destruir esa iglesia de Cristo, porque esa iglesia es divina. Esa iglesia tiene origen divino. Esa iglesia tiene quien la defienda y es Dios mismo. Si ni las puertas del infierno van a poder destruir esa iglesia, significa que esa iglesia va a durar para siempre, que esa iglesia va a estar presente con Cristo en el mundo para siempre. Esa iglesia no va a ser destruida. Esa iglesia no se va a acabar, por más que se acaben aquellos a quienes en determinado momento se les ha confiado el ministerio de la enseñanza, de liderar esa iglesia, el ministerio sacerdotal, etcétera, el ministerio apostólico. Por más que los hombres mueran, por más que hombres y mujeres dentro de la iglesia sean limitados y falten a su compromiso con Dios, por más que en la jerarquía misma de la iglesia haya sacerdotes, obispos, papas inclusive, que hayan sido infieles a su compromiso con el Señor, esa iglesia no va a ser destruida. Las puertas del infierno no van a poder destruir nunca esa iglesia. Esa iglesia no se va a acabar, porque no es obra humana, es obra divina. Y por tanto esa iglesia va a durar para siempre. Esa iglesia va a estar en el mundo entero, para siempre. Por eso decía San Pablo, que perteneció también a esta misma iglesia, decía San Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: a aquel, a Dios, que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Aquí está diciendo San Pablo lo mismo que Cristo mismo está diciendo en Mateo 16, 18 y en Mateo 28, 20, que esa iglesia va a durar para siempre. Esa iglesia va a ser eterna. Esa iglesia va a ser aquella en la cual se le dé gloria al Padre junto con Cristo, ojo, por todas las generaciones y todos los tiempos. Por todas las generaciones y por todos los tiempos, esa iglesia tiene que existir y Dios es fiel a sus promesas. Es por eso que 2000 años después de haber Cristo fundado su iglesia, aquí estamos nosotros. Ni el pecado de muchos pontífices, de muchos papas que a lo largo de la historia de la iglesia han escandalizado y han hecho tanto daño, por más que el pecado de muchos obispos y de muchos sacerdotes, de muchos laicos dentro de la iglesia, ha escandalizado a muchos en la fe, por más que muchos llamados por el Señor han caído en faltas gravísimas al atentar contra sus votos sacerdotales dentro de la iglesia, ni el pecado mismo de nosotros como hombres dentro de la iglesia ha acabado esta iglesia de Cristo, porque es que esta iglesia no es humana, esta iglesia es divina, esta iglesia tiene origen divino. Por más que emperadores, imperios, ideologías, movimientos, sectas, herejes, apóstatas, etcétera, han tratado de acabar la iglesia, esta iglesia no se acaba porque no es de origen humano, es de origen divino.
Por más que en la actualidad al menos 70,000 grupos fuera de la iglesia que se autoproclaman cristianos sigan atacándola por todos los medios posibles y se valgan hasta de la calumnia, de las difamaciones, de los montajes de fotografías, de sacar textos bíblicos fuera de contexto para lanzarlos como veneno en contra de la iglesia. Por más que hay una actividad hasta fuera de lo normal en internet y en las redes sociales en especial para difamar en contra de la iglesia, esta iglesia no se acaba. A esta iglesia no la destruyen ni los pastores protestantes, ni los hermanitos que en los grupos que se autoproclaman cristianos nos siguen atacando. Ni a esta iglesia la van a poder acabar tampoco los abortistas, ni las feministas, ni los masones, ni los grupos de LGBTI, ni ISIS, ni ningún otro grupo, ninguna otra persona, ningún otro movimiento, ningún enemigo de Dios y de la iglesia va a poder destruirla, porque es la promesa de Cristo para nosotros y esa promesa de Cristo se mantiene porque Cristo es fiel a sus promesas, Cristo es fiel a su palabra. Hay en el Antiguo Testamento unos antecedentes o unas tipologías, unas profecías, si así lo quieren ustedes, que nos permitían encontrar la manera a través de la cual Dios iba a perpetuar en la historia humana su iglesia por medio de la sucesión apostólica. En pasajes de las Sagradas Escrituras podemos nosotros encontrar cómo a través de la imposición de las manos, que es el medio a través del cual se comunica la sucesión apostólica en la iglesia, cómo era posible entonces ya desde el Antiguo Testamento encontrar esos antecedentes de lo que en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia iba a ser posible de que se confiara, se sucediera el poder de Dios confiado a hombres, pasando de unos a otros. En primer lugar podemos tomar en el libro de los Números, en el capítulo 11, una primera alusión a esto de la sucesión apostólica. Ojo, no a la expresión o al término o a la palabra sucesión apostólica, sino a esa realidad espiritual, sobrenatural, en la que el poder de Dios se transfiere de unos hombres a otros por voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 24, Números 11, 24 en adelante. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Entonces, hay una primera alusión al hecho de la sucesión apostólica, cuando en el libro de los Números, parte del espíritu de Moisés, parte del espíritu del poder que Dios le había dado a Moisés, pasó entonces a cubrir, a llenar a estos 70 ancianos del pueblo que habían sido elegidos por Dios mismo a través de Moisés. Pero algo más claro que esto lo encontramos en ese mismo libro de los Números, ya en el capítulo 27, en el que se nos narra cómo el sucesor de Moisés, Josué, el que iba a estar encargado de seguir guiando al pueblo de Dios para entrarlo en la tierra prometida, recibe el espíritu del Señor que estaba en Moisés y con él la misión que Dios le había encomendado inicialmente a Moisés. Y es a través de la sucesión apostólica prefigurada ya en este hecho mismo que aconteció para Josué y que incluye también a Moisés, cómo el poder de Dios pasa de uno a otro, cómo se sucede el poder de Dios de Moisés a Josué. Vamos a leer aquí desde el versículo 18 en adelante. Vamos a tomar Números capítulo 27, versículos del 18 en adelante. Respondió Yahvé a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun,
hombre en quien está el Espíritu, e imponle tu mano. Ojo, imponle tu mano. Colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos y comunicarle parte de tu dignidad con el fin de que le obedezca toda la comunidad de los israelitas, ¿sí? Que se presente al sacerdote Eleazar y que éste consulte acerca de él según el rito de Urim delante de Yahvé. A sus órdenes saldrán y a sus órdenes entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo como le había mandado Yahvé. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad. Eleazar le impuso su mano y le dio sus órdenes, como había dicho Yahvé por Moisés. Allí entonces queda claro, de una manera muy hermosa, este hecho mismo del que hablamos, de cómo no es al que le da la gana, al que se autoproclama como tal, sino al que Dios mismo escoge, al que se le comunica el Espíritu de Dios, el poder de Dios, que previamente había estado ya en otra persona, y a eso justamente es a lo que se le conoce como la sucesión apostólica ya en el Nuevo Testamento. Otra cita del Antiguo Testamento que nos puede servir muchísimo para mirar ya desde el Antiguo Testamento los antecedentes de la sucesión apostólica en el Antiguo Testamento, y que ya en el Nuevo Testamento pues se desarrolla plenamente en la iglesia. Es el pasaje de Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 y después versículos 13 al 15, donde dos profetas ejercen esta misma acción del Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 9 y después versículos 13 y 15. Y dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea para mí. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Allí queda claro entonces cómo el Espíritu Santo que tenía Elías, que lo hacía pues ser un profeta muy poderoso en el pueblo de Israel, cuando ya se le cumplió su misión aquí en la tierra y cuando Dios había ya decidido venir a recogerlo para llevarlo asunto al cielo. Tema este del que la iglesia toma una enseñanza muy valiosa para aplicarlo a la Santísima Virgen María. Así como Elías fue asunto, es decir, fue elevado en cuerpo y alma al cielo, así también la Santísima Virgen María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Antes de que fuera asunto Elías al cielo, se le comunicó su espíritu, su poder, a su sucesor, al profeta Eliseo. Y la comunidad misma, los profetas mismos del pueblo de Dios que se estaban formando allí, cuando ven que Eliseo recibió este poder, que es el poder mismo de Dios que tenía el profeta Elías y que se sucedía, es decir, que recibía ya el sucesor de Elías, que era Eliseo, es entonces cuando lo reconocen y hasta vienen y se postran delante de él, sin que sea este postrarse una idolatría, como lo suelen decir los hermanitos protestantes, porque piensan pues negativamente en contra de esta realidad de Dios en su iglesia, en su pueblo, en la voluntad de Dios. Vamos a terminar esta reflexión con una cancioncita que nos permite identificar cómo en la unidad está Dios y en la división está el demonio, y cómo esa unidad de Dios en su iglesia, Él la ha mantenido justamente es a través de la sucesión apostólica.
17:21. Cristo quiere la unidad. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. El sectarismo que está invadiendo Latinoamérica es la conquista que hacen los gringos. ¡Qué buena técnica! La división no es de Dios, es obra de Satanás. 17:21. Cristo quiere la unidad. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. Se está viendo que en las familias ya no hay unión. María es católica, Jorge es sabático, Pedro es testigo, Juan es mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. 17:21. Cristo quiere la unidad. 17:21. Cristo quiere la unidad. La próxima semana entonces vamos a continuar este tema, ya mirándolo propiamente dentro de la iglesia, en el Nuevo Testamento, en los apóstoles, este grupo pues a quien Cristo mismo llamó porque Él quiso y a quienes inicialmente les concedió su poder, su autoridad y les confió una misión esta que no iba a estar limitada a esa generación en la que los apóstoles vivían, sino que se iba a perpetuar, como decimos, en el tiempo, hasta el final de los tiempos, por todas las generaciones, como lo dice San Pablo, ya lo leíamos ahorita, Efesios 3, 20 al 21, y que para poder hacerse tal y como Cristo mismo lo había prometido y lo había anunciado, tenía que incluir la posibilidad de que hombres que sucedían a los apóstoles pudieran recibir también no solamente la misión, sino el poder para cumplir esa misión. Y eso es justamente a lo que se le conoce en la iglesia como la sucesión apostólica. Por lo pronto yo los quiero invitar a ustedes a que sigan cuidándose mucho de este tema del coronavirus, que guarden todas las medidas de prevención, que sigan viviendo también con mucha intensidad su fe y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.